Bueno, digamos que hay algunas características que podemos percibir en algunos niños que nos podrían estar hablando de una posible sobreprotección, porque también podría ser, digamos, un síntoma de otro tipo de problemática. Pero estas características son los siguientes. Por lo general son niños que vemos más perezosos de lo normal, niños con digamos, una irresponsabilidad un poco más marcada, que todo quiere que se lo hagan, que le da pereza hacer las cosas, que de pronto no es responsable con sus tareas, con sus quehaceres dentro de la casa. Son niños con una baja tolerancia también a la frustración y sobre todo con una baja autoestima, porque como son chiquitos que todos se lo están haciendo, entonces pues la creencia que empiezan a formar es yo no soy capaz. Digamos que estos pueden ser algunos síntomas que nos dan una indicación de que un niño puede estar siendo sobreprotegido por sus padres. Percibimos niños muy dependientes de la aprobación del otro o niños que tienen, digamos que, una gran necesidad de que todo el tiempo los estén reafirmando, porque como decía ahorita, la autoestima se atrofia. También vemos que son niños con una baja tolerancia a la frustración, entonces como son niños que no los hemos enfrentado a la vida real, que está llena de momentos buenos y de momentos difíciles, son niños entonces que ante un no seguramente se van a derribar fácilmente. Por lo general vemos que son niños más temerosos de lo normal o niños con más miedos que los demás niños. Porque precisamente no les permitimos desarrollar esas habilidades necesarias para la vida y esas habilidades para resolver problemas. También podemos ver que hay niños que se vuelven un poco más egocéntricos, entonces creen que todo gira a su alrededor, que como papá y mamá todo el tiempo están ahí para mí, para solucionarme la vida, para arreglarme los problemas, pues creen que, digamos que la dinámica del mundo es de esta misma forma. Digamos que aquí he hablado de características generales, pero recordemos que en temas de niñez y de crianza no podemos tratar a los sujetos como si fueran productos, porque también depende de la personalidad, de la edad y del grado de madurez del niño. Les estamos quitando la posibilidad de ir desarrollando esas herramientas para la vida que son necesarias para el día de mañana en un colegio o en una universidad, poder resolver esos problemas que se nos van a presentar a todos, porque la vida es eso, encontrar siempre la solución a las cosas. Entonces digamos que son niños, como lo mencionaba anteriormente, que pues al tener carencia de esas habilidades sociales, de esas herramientas para la vida, pues van a ser chiquitos que seguramente van a estar todo el tiempo esperando a que su mamá les cucharee la comida y no van a comer solos. Ahí es cuando hablamos de pronto de las mamás bocadillo, es un término que se utiliza coloquialmente para referirse a esas mamás que todo el tiempo están cuchareando a sus hijos, porque hay un miedo, siempre hay un miedo detrás de la sobreprotección a que se desnutra o a que no coma bien o a que no crezca por falta de alimentación. Entonces digamos que se ven sobre todo niños muy débiles, en esas bases tan importantes que damos en la primera infancia, del primer año a los 5 años, entonces se ven niños como más débiles, niños más egocéntricos, vuelvo a repetirlo, o niños más miedosos, más temerosos y más vulnerables al bullying, ¿sí? Porque son niños que carecen precisamente de esas herramientas y esas habilidades para la vida que no las da el modelo de sobreprotección. No podemos generalizar, ¿cierto? Porque, como bien lo decía, hay varios factores que dependen de esto: personalidad, carácter, temperamento, edad, grado de madurez del niño, herramientas de crianza, por supuesto. Pero si vemos unos papás sobreprotectores, seguramente como resultado de esta crianza sobreprotectora, sí vamos a tener un niño que es mucho más débil frente a las amenazas que existen en el mundo real. El bullying es real y no solamente existe ahora, solamente que hoy lo hemos llamado bullying, pero en mi época también los niños se hacían bromas pesadas, a mis papás también les decían el gafufo, la gorda, la flaca. Entonces por eso es que es tan importante preparar a los hijos desde que son pequeños con esas herramientas que les permiten poner límites al otro y ponerme límites a mí mismo. Pero como han sido niños que bajo la sobreprotección no han conocido los límites, entonces seguramente van a ser más vulnerables de padecer el bullying y ser los agredidos y no tanto los agresores. Aunque si vemos un niño con un tipo de personalidad fuerte, con un carácter fuerte o difícil, sí puede tomar esta sobreprotección de sus padres como una amenaza y tornarse como un agresor más adelante con sus compañeros.
podría suceder que esa sobreprotección que vivieron en su infancia ocasiona problemas en su autoestima futuro que están relacionados sobre todo con la confianza en mí mismo, con el yo soy capaz, con el yo puedo. Entonces vemos a estas personas que están pasando de un trabajo a otro, que posiblemente están enfrentándose de fracaso a fracaso de forma constante, porque forman esa creencia de que no soy bueno, de que no soy lo suficientemente bueno para enfrentarme a este trabajo, no soy capaz. Entonces, claro, están todo el tiempo enfrentándose ante eso, encuentran bajo esta creencia un mundo que los ataca, un mundo que seguramente no los va a proteger de la forma que lo hacía su mamá o que lo hacía su papá, y pues es posible que puedan vivir más fracasos, que sean los que les brinden las herramientas que no adquirieron durante la crianza. De forma general, eso es como lo que percibo que podríamos encontrar en un adulto. Yo no creo que hoy haya más niños sobreprotegidos que antes. Yo pienso que esto es un detonante que hace parte de la personalidad de la madre o del padre, y pues no importa la época. Lo que sí creo yo es que hoy hay padres más ausentes. Bueno, encontramos, digamos que como mitad y mitad, pero digamos que encontramos una mitad de padres que se han ido de la casa a trabajar, mamás ausentes, papás ausentes, que en esos momentos en donde pueden compartir con sus hijos tratan, como por un sentimiento de culpa, de darles como lo que no pudieron darle en esos momentos donde no estaban, y recurren a la permisividad por no regañarlos y por poder disfrutar ese momento plenamente. Pueden recurrir o a la permisividad o a la sobreprotección, también como por ese mismo miedo. Hoy tenemos la crianza con apego y la crianza respetuosa, que muchos papás practicamos. Yo me incluyo porque yo practico este tipo de crianza, y creo que ahí podemos caer en confundir las cosas. La crianza con apego nos habla de esa necesidad de contacto, de cercanía, de proximidad, de vínculo con nuestros bebés, más o menos hasta que tienen 1 año y medio, 2 años, y ya pueden empezarse a valer por sí mismos en algunas cosas. Entonces creo que también algunos papás que están criando con apego y no saben cómo diferenciar hasta cuándo debe ser el apego, hasta cuándo debe ser esa protección de que mi hijo y mi bebé me necesita, pueden caer en la sobreprotección más adelante por confundirse digamos que en esta herramienta de crianza nueva que está empezando a tomar mucha fuerza, pero que si no nos fijamos muy bien, podemos cruzar una línea muy delgada que va a continuar formando niños dependientes, pues después de 5 o 6 años que ya pueden empezarse a valer por sí mismos. No es lo mismo un bebé que necesita de su mamá y de su papá y de su acompañante todo el tiempo, a un niño de 3 años que ya es capaz de caminar, que ya es capaz de comer solo, que ya está empezando a quitarse su ropa, a ponerse su ropa, a un niño de 6 años, a un niño de 9 años y a un adolescente. Entonces lo primero es tener en cuenta el momento evolutivo del niño y el grado de madurez, porque hay niños que teniendo 2 años se comportan todos de forma diferente, depende de la madurez del niño. El típico caso del niño que se la pasó toda la tarde en sus videojuegos jugando y no hizo la tarea. En la noche se acuerda que tenía tarea y le dice a su mamá. Y su mamá lo que hace es que toma el cuaderno y le escribe a la profesora excusando a su hijo porque pasó la tarde muy enfermo. Error garrafal, mamás. Esta mamá, desde el amor, está queriendo que su hijo no viva consecuencias de su propia irresponsabilidad, porque eso no tiene otra palabra. Está queriendo evitarle esa frustración, que es una frustración formativa. Solamente este niño, pasando por la vergüenza de no hacer la tarea con su profesor y con sus compañeros, va a poder entender mañana que es importante hacer sus tareas. Pero si su mamá lo deja, vivir el aprendizaje. No hay que generalizar. No se preocupen, que lo que no aprendan en la casa con sus papás, la vida se va a encargar de enseñárselos. Y ojo, mamás, porque
Más adelante puede ser más difícil para ese adolescente que la vida le está enseñando la frustración, que la vida le está enseñando la responsabilidad por sus propios medios. Por eso yo digo siempre que las principales bases deben de formarse desde el hogar en los primeros 5 años de vida. Entonces, seguramente van a ser adultos que se van a poder sobreponer a esto con terapia, viviendo las adversidades y aprendiendo de sus errores, o también van a poder quedar con secuelas, pero diría yo que no se puede generalizar, que en todos los casos un niño sobreprotegido va a ser un adulto dependiente e irresponsable. Sería irresponsable yo si generalizara de esa forma. Por lo general, las prácticas de crianza que aplicamos con nuestros hijos provienen de la crianza que nosotros recibimos y es algo que se transmite de generación en generación, pero nosotros como papás también podemos tomar la decisión de no repetir los errores de nuestra crianza, o sea, no repetir los errores que nuestros papás tuvieron con nosotros, sino convertirlos en aprendizaje. Si mi mamá fue muy sobreprotectora, mi responsabilidad es identificar que esa sobreprotección no me hizo bien y hacer lo contrario con mis hijos. Yo pienso que ser sobreprotector obedece más que a un momento de la vida o a una etapa de la vida, obedece a unos patrones de personalidad, unos rasgos de personalidad. Entonces yo creo que una mamá sobreprotectora siempre va a seguir siendo sobreprotectora y aún con su hijo casado va a estar llamando a la nuera todo el tiempo a preguntarle si su hijo ya comió, cómo está su ropa, lo mismo va a hacer con sus nietos. Yo pienso que obedece más a es como a un rasgo de personalidad que, por cierto, quisiera complementar esta pregunta con, digamos que con las características de las mamás o los papás sobreprotectores, que casi siempre son personas que tienen un miedo. Hay como una inseguridad a que las cosas no estén bien, a que lo que viene no es algo bueno. Hay un miedo, también son personas catastróficas, todo el tiempo están pensando en negativo, todo el tiempo están pensando que las cosas van a salir mal. Seguramente son personas con baja autoestima también, porque si consideran que sus hijos no pueden hacerlo, también debe ser porque ellos consideran que ellos tampoco lo pueden hacer o no lo hacen tan bien. Yo invitaría hoy a la mamá sobreprotectora que nos esté viendo o al papá sobreprotector que nos esté viendo a que trabajen desde su ser en este rasgo, porque pues finalmente el sufrimiento va a ser para ustedes toda la vida y se lo van a transmitir a sus hijos. Un papá y una mamá siempre dan lo mejor que pueden desde lo que tienen y lo hacen desde el amor. No quiero juzgarlos, no quiero que se sientan culpables. Ustedes son perfectos para sus hijos y sus hijos los han elegido, pero los hijos también son una oportunidad para ser mejores personas y para empezar a crecer como personas y mejorar eso que no nos ha hecho bien y que no nos va a hacer bien. Gracias por este espacio.